La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Que la paz y la bendición del Señor sea con todos y cada uno de mis hermanos en esta hermosa hora. Es una bendición de parte de Dios poderles saludar nuevamente en este segmento desde el corazón del pastor, desde aquí de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la comunidad de Poinciana. Quien les habla es el pastor Manuel Santos, que les saluda en este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Les invito a compartir en la palabra de Dios en esta hora, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Voy a estar dando lectura al verso 1 y 2 de este capítulo. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Que sea esta palabra viva y eficaz en esta hora en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de este segmento. Compartir la palabra de Dios y encontrar en ella los tesoros de vida que hay es algo hermoso. Cada vez que leemos la Escritura, profundizamos en ella, encontramos en ella el más bello mensaje jamás dicho en la historia de la humanidad. Es la Biblia, este libro redactado por hombres santos, cogidos por Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, donde podemos encontrar, profundizar y ver en ella, en cada uno de los escritos de este sagrado libro, el mensaje de esperanza, de vida, de salvación, de consuelo y paz que el Señor ha transmitido a través de los siglos a la humanidad. Cuando encontramos en este libro de Marcos, en este capítulo específico, se leen algunos sucesos, acontecimientos que se dieron lugar en el momento de la crucifixión de Cristo, en el momento en que Jesús fue sentenciado a muerte y fue llevado al Calvario para allí morir por nosotros. La escena bíblica nos lleva a contemplar a un Jesús dispuesto a dar su vida por la humanidad, a un Jesús que ya las respuestas a las preguntas que hacían a él no tenían el valor, pudiendo, ¿verdad?, decirlo de esta manera, que pudiera cambiar el sentimiento de aquellas personas que le acusaban y le señalaban. Era muy poco lo que Jesús podía decir, ya estaba para ser sentenciado. La gente estaba turbada por el enemigo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos aquellos que se rebelaron contra él. No había palabra alguna de parte de Jesús que pudiera cambiar su forma de pensar. Pero cuando nosotros hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, donde nosotros hoy tenemos la oportunidad de contemplar y leer esta palabra, encontramos en ella la profundidad de aquellas pocas palabras que Jesús expresó en aquel momento de su Vía Crucis. Pero es importante reconocer la respuesta que él dio a Pilato cuando fue llevado ante él. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías prometido? ¿Eres tú el que ha de venir a salvar a la humanidad? Jesús le dijo: tú lo dices. Jesús le dijo a Pilato: tu respuesta es la verdadera. Tu respuesta es
el verdadero significado por lo cual yo he venido. Yo soy el Rey de los judíos. No solamente quiso decirle Jesús, sino que también soy el Salvador, soy el libertador. Y en estos momentos, en esos momentos de diálogo con Pilato, que no fueron muchas las expresiones, Pilato también le pregunta que cuál era la verdad, por qué él estaba siendo crucificado, cuál era la verdad que él hablaba. Jesús tiene que haberle expresado a él que él era la verdad, que era la vida, que toda palabra, que toda expresión, que todo milagro que él realizó era la verdad, que ese mensaje de fe y de esperanza transmitido por más de 2000 años atrás era el mensaje que cambiaría a la humanidad, un mensaje que al presente sigue libertando, salvando, un mensaje que al presente sigue haciendo prodigios en la vida del hombre. Ojalá que en esta mañana o en este día o en esta tarde o noche, cuando ves este programa o este segmento, tu vida pueda ser transformada, tu vida pueda ser cambiada a través del mensaje de la palabra del Señor. Jesús le respondió categóricamente a Pilato cuando le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le dijo, tú lo dices. Alabado sea el Señor. Esa expresión fue una expresión categórica y firme. Él era el Rey de los judíos. En ese momento suceden cosas. En ese lugar de sentencia de muerte, donde sentenciaban a muerte a Jesús, sucedían grandes cosas. La multitud tal vez gritaba que lo crucificaran. La multitud tal vez lo injuriaba y lo señalaban y se mofaban de él. Puedo imaginarme tal vez a los pocos que siguieron a Jesús en aquel momento desde que fue arrestado, a los pocos hombres y mujeres que estaban con él, mirar atónitos a la distancia, tal vez sin atreverse a acercar a Jesús en aquel momento. Hoy tú no tienes que mirar a Jesús a la distancia. Hoy no tienes que tener temor. Hoy lo que tienes es que dar un paso de seguridad, un paso firme y acercarte a Jesús que te liberta, a Jesús el que te salva, a Jesús el que rompe las cadenas, a Jesús el que dio la vida, la entregó por ti y por mí. En aquel tiempo, en aquel lugar, se sucedió algo, hubo un suceso muy particular y fue el momento en que la libertad de Jesús estaba en las manos del pueblo, o un preso, como comúnmente hacían, o a Jesús, a un malvado, a un malhechor, o a Jesús el justo, a Jesús el justo, el que sanó, el que libertó, a Jesús el humilde, a Jesús aquel hombre que sus palabras lo que hacían era conmover el sentimiento y el corazón de la gente para traerlos a Dios, o aquel hombre que era homicida, que era un malhechor. La multitud gritó eufóricamente que querían a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Barrabás sí recibió allí la libertad, y quiero pensar que después de aquel momento en que corrió tal vez desconcertado, sin saber qué era lo que sucedía, y corrió alejándose de aquel lugar, tuvo el momento de reflexionar y de decir, mi vida fue cambiada por la del Salvador. Ojalá que hoy tú puedas entender que Jesús murió por ti y murió por mí. Éramos tú y yo los que éramos reos de muerte por el pecado. Sin embargo, Él murió por nosotros. En aquel momento, Barrabás recibió la liberación. Hubieron acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad en aquel momento. No solamente Barrabás, sino también aquel hombre llamado Simón de Cirene, que tuvo la oportunidad de llevar la cruz
que Cristo cargaba. Jesús un momento dado dijo: venid a mí, seguidme, llevad vuestra cruz y seguidme. Nosotros sabemos que Él llevó la cruz, que Él murió por nosotros, que Él llevó un madero, pero aquel hombre llamado Simón de Cirene tuvo la oportunidad también, nunca pensó tal vez que en aquel momento histórico Él iba a ser un personaje de importancia. En el tiempo de hoy, en este momento histórico que vivimos, tú puedes ser un personaje que puedes cambiar la historia de mucha gente, que puedes cambiar la vida de muchas familias. Tú que necesitas a Cristo, tú que necesitas obedecer la palabra, tú que necesitas ser renovado, renovada por el poder de Dios. Él en esta hora puede llamarte y decirte: ven en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Pero vas a ser de bendición, tu vida va a ser transformada. La vida de Simón de Cirene fue transformada, fue cambiada. Hoy tu vida también lo puede ser. Jesús no vino en vano a morir por nosotros. Jesús no vino en vano a ofrecer ese sacrificio de vida que ofreció. Hubo algo importante en aquel momento, cuando Pilato, inspirado, escribió aquel título que estuvo puesto sobre la cruz de Jesús: el Rey de los judíos. Quienes lo negaban tenían que ver en aquel Calvario sobre su cabeza aquel título que decía el Rey de los judíos, sobre una cabeza ensangrentada, coronado con una corona de espinas. Aquel título decía el Rey de los judíos. Hoy nosotros estamos en la espera de ser coronados y de ser transformados. Estamos en la espera del momento en que el Señor lleve su iglesia a su presencia o nos llame a ella para ser coronados como hijos de Dios. Qué hermoso es saber que en medio de tanta vicisitud, que en medio de tanto sacrificio, en medio de tantas situaciones adversas, tenemos una gran esperanza de vida en Jesús nuestro Salvador. Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Allí delante de sus tranquiladores enmudeció, pero enmudeció por ti y por mí. Ya no habían palabras que decir. Él las dijo todas. Él las dijo todas. Solamente restaban algunas expresiones antes de expirar y de morir. Algunas expresiones que no nos cansamos de repetirlas todos los años en el momento en que celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Pero hoy la palabra de Dios no está detenida. La palabra de Dios hoy no está encerrada. La palabra de Dios tiene vigencia. Las expresiones del Señor tienen vigencia. Todo lo que Él expresó y habló, que fue redactado, inspirado por el Dios y el Espíritu Santo en este libro, tienen vigencia y tienen autoridad y poder. Y es donde nos sumergimos. Cuando yo miré esta palabra, caminé a aquel lugar por donde Jesús caminó hasta el Gólgota y me sentí culpable, pero a la vez me pude humillar y reconocer que en mi humillación a Él he recibido el perdón y he recibido la oportunidad de una nueva vida. Te invito a que así de esa manera reflexiones y que puedas compenetrarte dentro de la palabra, del mensaje que ella encierra y puedas recibir la paz que Él quiere brindarte y que puedas llevarle a otro la esperanza en una palabra tan hermosa como lo es la palabra del Señor. Quiero orar por ti en esta hora.
pedirle al Señor que fortalezca tu vida, tus días, tus años, que cuide de ti, que te levante y te ponga sobre roca y que haga tus pies como de sierva para que puedas andar por las alturas. Padre, gracias te damos en este momento por tu amor y por tu misericordia, por la oportunidad de poder reflexionar, Señor, en esta tu palabra hermosa. Solamente te pido que todos y cada uno de mis hermanos y amigos que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, esta corta reflexión, puedan, Dios mío, ser inspirados por ti, motivados a buscarte, a encerrarse en el más bello mensaje jamás dicho, Padre amado, que es el mensaje de salvación y de vida que Cristo predicó. Y hoy la iglesia continúa predicando y llevando, Señor, a todo rincón de este mundo. Te pido tu bendición sobre todos y cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios sea con todos. Desde el corazón del pastor. Es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.